Seguimos entonces nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Continuamos entonces con la iglesia de Esmirna y la iglesia de Pérgamo. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son de la sinagoga de Satanás. O son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te haré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño en la muerte segunda. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner a tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los Nicolaitas. Por tanto, arrepiéntate, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le haré del maná escondido y daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Listo. Entonces, ya vimos Éfeso y que Éfeso no es simplemente una iglesia súper intelectual y súper doctrinal que no tiene corazón. Ahora nos enfrentamos a Esmirna y a Pérgamo. Esmirna es particular y no es la única en esta lista porque no tiene cosas contra ti. ¿Sí? Dice, no tengo esto poco contra ti, no dice, pero esto tengo contra ti. Eso no significa que Esmirna haya sido una iglesia perfecta y que todos tenemos que apuntar hacia Esmirna. Eso no es lo que creo que la audiencia original entendía al leer estas cartas y tampoco lo que deberíamos entender nosotros. Acá hay algo que es importante y que suena muy raro. Y es el tema de los judíos que no lo son y la sinagoga de Satanás. ¿No? Estos son temas importantes de la carta de Esmirna. Y acá es donde la fecha también, como en Éfeso, nos tiene que ponernos a preguntarnos algunas cosas. Ya vemos que puede que se haya escrito antes o después del 70, ¿no? Entonces pongamos acá 90, 70, ¿no? Entonces pongamos acá, mejor, borro acá y pongo los 60, porque es en los 60 que se escribe si creemos en una fecha temprana. Y es en los 90 y acá está el 70, en el medio. Entonces, ¿qué sucede acá? La persecución que está recibiendo Esmirna no es de parte de los romanos. La persecución que tiene la iglesia en Esmirna es por parte de judíos. Por eso nos dice acá, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Sí, entonces la iglesia en Esmirna en particular está recibiendo, y no creo que sea la única, por eso decimos que esto es una representación de la iglesia universal. En esta época no es raro que la persecución principal sea de los judíos si estamos hablando de los 60. ¿Por qué? Porque si vamos al libro de Hechos, los que empiezan la persecución son los judíos. ¿Sí? Los que empiezan a alborotar al pueblo, los que empiezan a perseguir a Pablo de ciudad en ciudad, no son gentiles y no es el imperio romano. En Éfeso tenemos una situación particular, pero ahí están mezcladas muchas cosas. Pero en general, cuando hablamos de persecución, desde Hechos 7 hasta Hechos 28 y continuando en la historia,
los mayores perseguidores de la iglesia en la época que se escribe el Nuevo Testamento son los judíos. Si estamos hablando de los 90, tenemos que preguntarnos por qué la persecución por judíos era tan particular en Esmirna. Y hay respuestas a eso. Hay respuestas a eso. Pero esta es una de las preguntas que tenemos que hacernos si queremos ser una fecha temprana o una fecha del día. Lo que es cierto aquí y que es importante y que trasciende en particular al pueblo judío y que nos aplica a nosotros es toda iglesia en este mundo y la iglesia en el mundo va a pasar por tribulación. Y en muchos casos esa tribulación va a llevar a pobreza, ya sea pobreza material, especialmente si estamos hablando de una persecución contra judíos que se convierten al cristianismo. Que si estamos hablando acá en los 60 es un número mucho más grande que acá en los 90, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo, la iglesia es mucho más gentil que judía. Pero en sus orígenes, la iglesia era mucho más judía. Y recuerden, el modelo de Pablo siempre era primero ir a la sinagoga y luego ir a los gentiles. Y eso tiene su significado y eso es importante entenderlo. El consuelo de nosotros en la tribulación, y esto está relacionado con lo que ya vimos, ¿no? Esta gran revelación de Jesús, él repite sus títulos. El primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Esto es un consuelo para personas que tienen que sufrir y que van a sufrir incluso la muerte. Porque si bien hay persecuciones que son violentas y materiales y físicas, hay persecuciones que son más intelectuales, como las que experimentamos nosotros en nuestro contexto, que tenemos internet y acceso a las comunicaciones y que la mayor persecución material que tal vez podamos tener es que nos hagan señales obscenas o nos insulten. No conozco todavía en nuestro contexto personas que hayan sido martirizadas por predicar el nombre de Cristo a personas de diferentes creencias. Pero esto sí, esta iglesia sí, y muchas iglesias en el mundo sí. Esta semana hubo una noticia de unos misioneros a Haití que fallecieron, que fueron asesinados y se volvió la sensación en internet. Y sí es duro, es duro ver a hermanos y hermanas morir de esa forma. Pero hay que entender que hay muchos más de los que no tenemos fotos, no tenemos registros y que todos los días están sufriendo opresión o muerte o persecuciones reales. Y es increíble cómo Jesús en su sabiduría les da consuelo basado en su título, ¿no? Todos sus títulos, toda esta gran revelación de él es un consuelo para la iglesia en toda situación. En este sentido, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, el que es el primero y el último, esta relación con su divinidad y con su eternidad, les dice, yo conozco, yo conozco, yo conozco. Esto no es solo yo tengo información. Yo sé, yo soy omnisciente, yo sé por lo que están pasando. Acá lo que está diciendo es el rey a un pueblo que está sufriendo por su causa. Yo sé lo que están viviendo. Yo no soy ajeno a lo que están viviendo. Yo no estoy acá riéndome de esa situación. Yo íntimamente conozco esa tribulación. Y les digo, no teman. No teman. Y dependiendo de la tribulación que pasemos, porque esto puede tener de nuevo muchas formas en diferentes contextos. Él conoce lo que vamos a sufrir. Quiere decir que toda tribulación y toda persecución, que la iglesia, y iglesias en particular, es unas más fuertes la persecución que otras. Podemos dejar de temer porque sabemos que nuestro Señor, nuestro Rey, no está de manos cruzadas, incapaz de hacer algo, viendo cómo las cosas suceden, lamentándose y diciendo, ojalá pudiera hacer algo. Al contrario, él dice, yo conozco por lo que tú estás pasando. Yo conozco tu tribulación.
y tu pobreza. Aunque tú tienes una riqueza y una riqueza mucho mayor que la que el mundo material puede hacer. ¿De quién viene esta persecución? De estos que blasfeman el nombre de Cristo y los que se llaman a sí mismos judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Y esto es importante, porque si nos vamos al extremo de esto, nos va a llevar al antisemitismo. Y no es la intención de Jesús que seamos antisemitas, aunque en el cristianismo siempre han habido y continuarán habiendo este tipo de movimientos, porque la realidad es que es muy difícil tener un balance con esto. La sinagoga, esa palabra usada en el griego sinagoge, no es accidental. No está acá hablando simplemente de una congregación, está hablando de este grupo de personas que se llaman a sí mismos los judíos, el pueblo escogido de Dios, y no lo son. Y esto para algunos cristianos es una blasfemia en sí mismo, decir que los judíos no son judíos y que los judíos no son el pueblo de Dios y que los judíos no son el pueblo escogido. Para Juan no es así, y para Jesús que está enviando estas cartas a las iglesias no es así. Con él en el trono, judío ya no es el que tiene en su sangre la descendencia genética de Abraham. Romanos 9 al 11 hace ese punto claro. No todo el que dice ser de Israel es del verdadero Israel. Hay un verdadero Israel, un pueblo último de Dios en el que se cumplen la realidad de yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y está compuesto por judíos y gentiles. ¿Sí? Ese es, Efesios expone eso de forma bonita, ¿no? Bonita, hermosa, magnífica. De los dos pueblos hizo uno y rompió el muro. Ahora ya no hay un pueblo cristiano y un pueblo judío y ambos son pueblos de Dios. No, tanto judíos como cristianos por fe unidos al Mesías son pueblo de Dios. Todos los demás no lo son. Y la sinagoga, es decir, el culto y la religión judía, hoy en día, y desde que ellos decidieron abandonar a su Dios y seguir a su Mesías, son la sinagoga de Satanás. Y siguen los propósitos de su Dios. Tenemos que predicarle a los judíos y tenemos que buscar la salvación de los judíos. Lo más dañino que podemos hacer como cristianos es creer que ellos van a tener su salvación aparte y sus propósitos aparte. Y no necesitan el Evangelio, no necesitan al Mesías, no necesitan al Cristo, no necesitan arrepentirse. Dios tiene un plan especial para ellos porque fueron su pueblo escogido. No. Fuera de Cristo ellos son sinagoga de Satanás. Fuera de Cristo ellos son judíos que se llaman ser judíos, pero no lo son porque no son parte del verdadero Israel. No lo son. Y esta persecución, ya sea en los 60 o en los 70, muestra, en los 60 o en los 90, muestra que los judíos no son amigos del pueblo cristiano. Y esa es una realidad que nos cuesta entender porque nosotros tampoco somos amigos de ellos. ¿Sí? Acá la persecución de los judíos está en su pico. Acá en los 60 empieza la persecución del Imperio Romano. Acá ya ha habido unas décadas de persecución romana, pero no ha sido una persecución a gran escala imperial de lado por lado. La persecución judía siempre fue así. La persecución de los judíos de los cristianos fue como Pablo diciendo, vamos de casa en casa, buscándolos, arrestándolos, y no seamos ingenuos, matándolos. Para estos años ya habían miles de cristianos muertos de parte de los judíos. Los números no son pequeños, no estamos hablando de 10, no estamos hablando solo de este año, estamos hablando de miles de cristianos fueron perseguidos por los judíos y fueron asesinados cruelmente. Y así como hay hoy en día otras falsas religiones,
todas ellas sirven al mismo Señor. La sinagoga de Satanás hoy está viva de muchas formas y muchos colores. Y no podemos tener esta visión pluralista, universalista, que todos adoramos el mismo Dios, pero en diferentes formas, porque Él es tan complejo y tan maravilloso que nos deja orarlo de diferentes formas. No, es en Cristo está. Es en Cristo, es la sinagoga de Satanás, es la meca de Satanás, es el templo de Satanás, es lo que sea. No importa que tanto nos parezcan increíbles las culturas asiáticas, ellos también sirven a un Dios. En medio de esa persecución, entonces, no temamos. Porque aquel que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, que por la resurrección ha sido exaltado, y este es un testimonio eterno de su deidad y poder, primero y último. No temas lo que estás por sufrir. Es decir, conozco tu tribulación y tu pobreza, y este no es el fin de las cosas. Esto para muchos sería suficiente para decir, no, yo ya no sigo a Jesús. La vida estaba más o menos bien, empecé a seguir a Jesús y ahora soy perseguido, y ahora tenemos pobreza material y estamos perdiendo un montón de cosas. ¿Qué consuelo tenemos nosotros? Si dice, yo conozco, o sea, él no es ignorante a esto, pero no es incapaz, y ahora me dices, no temas, pero aparte todo voy a sufrir más. ¿Qué diríamos nosotros a eso de nuestra naturaleza corrupta y pecaminosa? Ese no es un Dios amoroso. Y por eso siempre en los círculos seculares y en muchos cristianos se habla de este problema del mal. Si Dios es bueno, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? En la Biblia no vamos a encontrar ese problema, no vamos a encontrar esa cuestión, solo vamos a encontrar un Dios soberano, santo, que también es amoroso y justo y tiene un montón de perfecciones o atributos. Y una creación que fue hecha a su imagen y semejanza, que tiene una responsabilidad y que constantemente se revela contra él. Y tiene que pagar por su rebeldía. El amor pactado, el amor fiel de Dios por generaciones, incluso contra una humanidad rebelde, la gracia común de Dios, muestra que no hay ningún problema. El problema es que nosotros queremos que el mundo sea hecho a nuestra imagen y semejanza y que bien y mal se definan como nosotros los definimos. El sufrimiento no es un mal necesario, el sufrimiento es parte de el amor de Dios a nosotros. Eso es lo mismo que Marta, María y Lázaro. En Juan 11, Juan nos dice, Jesús amaba a Marta, María y Lázaro, por lo tanto se quedó más días. Para nosotros es imposible entender, porque si yo amo a alguien, esperaría 4 días, esperaría que estuviera ya deshaciéndose su cuerpo en la tumba para ir a resucitarlo. ¿Por qué no curarlo? Porque no entendemos la, la grandiosa sabiduría de Dios, multiforme, infinita. Lo mismo está por pasar acá. No hay que temer, incluso aunque yo sé que van a tener más sufrimiento, porque yo conozco lo que están pasando y también lo que les va a pasar. Y les digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Esto no nos aplica a nosotros literalmente, pero sí podemos entender acá que si las sinagogas de Satanás, el diablo va a obrar para perseguir a la iglesia. Algunos de nosotros también estamos sufriendo prisión, eso lo dije hace poquito. ¿Sí? No todo es muerte, muchas veces es prisión. Y en esa prisión somos probados, es decir, somos purificados por Dios. Cuando estamos acá hablando de probados, no estamos hablando acá como una prueba de que si lo hacemos bien, entonces Dios sí nos da el premio, y si no lo hacemos bien, o si fallamos un poquito, entonces Dios nos reprueba y nos dice, no, reprobados. No, está siendo acá un Dios amoroso y un Señor amoroso que dice, los voy a purificar aún más de lo que están siendo purificados. Sí, es difícil entender esto. Es difícil entender por qué tenemos que ser más purificados. Y esa es la diferencia entre un oro de 14 quilates y un oro de 18 quilates, ¿no? ¿Qué tanto trabajo
Dios hace en nosotros para que seamos su preciosa posesión. Eso no es fácil, no es nada fácil. Y la cárcel no es fácil. Especialmente hoy en día la cárcel tiene muchas comodidades. Sí, es una privación de la libertad. Pero las cárceles allá eran lugares horribles, apestaban todo el tiempo, eran incómodos, llenos de personas. Era mucho, mucho peor de lo que consideramos las cárceles. Y tendrán tribulación por 10 días, que nos dice toda tribulación, todo sufrimiento que nos lleva a la gloria es temporal. Es temporal. No temamos porque aunque va a haber sufrimiento, uno, Dios está en control. Dos, Dios nos ama. Tres, la tribulación será por un tiempo. Si es temporal. ¿Y quién más para decirnos que el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida y sufrió él mismo, él mismo sufrió la muerte? Para que nosotros no tengamos que sufrir la segunda muerte. Él mismo sufrió. Por eso se nos dice en el Nuevo Testamento que gozo es participar de los sufrimientos de Cristo. Nosotros nunca vamos a sufrir todo lo que Él sufrió. Él ya sufrió lo insufrible por nosotros. Todo lo que nos queda es ser fieles hasta la muerte. Y esto, en medio de la tribulación, puede ser 10 días, pueden ser 2 meses, pueden ser 10 años, pueden ser 60 años que tengamos en la tierra y tenemos que ser fieles hasta la muerte. No hay otra opción. Todos lo vamos a tener tribulación, todos lo vamos a tener sufrimientos. Dios está en control de sus sufrimientos, Dios ama a su pueblo y Dios nos pone ahí para purificarnos. Solo nos queda ser fieles hasta la muerte. Solo nos queda ser fieles hasta la muerte y tenemos que ser fieles hasta la muerte. Si nos desviamos al final de la carrera, pereceremos. Si nos desviamos a mitad de la carrera, pereceremos. Por eso se nos habla acá de la corona de vida, ¿no? Estamos en la carrera. Estamos en la carrera. Y está la meta. La meta es la muerte. Suena rarísimo decir eso, pero esa es la realidad. Nuestra vida, nuestro peregrinaje en la vida es una carrera hasta la muerte. Y esa carrera de la vida hasta la muerte puede estar llena de altibajos y de momentos y no entendemos, pero si seguimos fieles, Dios nos estará santificando y aunque vamos a tener cosas acá, picos bajos, vamos a volver a subir porque Él es fiel y Él nos santifica, Él nos promete que nos santifica. Y en este punto de la historia, así yo esté abajo, yo odio el pecado más y amo a Dios más. Lo mismo en este pico abajo y lo mismo en este pico abajo. Y acá cuando llegue al final de la muerte, al final de mi vida, siendo fiel en arrepentimiento, amando a mi Señor, acá ya es solo para arriba. Ya es solo para arriba. Glorificación, perfección, no más pecado. Tenemos la corona de vida. Tenemos la recompensa por estas tribulaciones que en la vida dijimos, ¿será que vale la pena? Y el diablo que nos echa a nosotros y nos pone en pruebas y nos quiere tentarnos para que seamos probados, creyendo que Él puede hacernos caer. Y tenemos un Señor fiel que en medio de esas tribulaciones, en medio de esas pruebas temporales, nos dice, yo los purificaré. Y lo que el diablo hace no puede parar los planes de Dios, porque el diablo está bajo el gobierno de Dios y bajo la soberanía de Dios. Y seremos purificados
en esta tribulación temporal que está en toda nuestra vida y que por momentos es ciertas cosas y en otros momentos es ciertas cosas, hay que ser fiel hasta la muerte. Mi mentor una vez le preguntó a a un anciano si se hace más fácil con el tiempo amar a la esposa. Y él le decía, no, se hace más difícil. La vida no va a ser nunca la vida en rosa, nunca va a ser la vida en rosa, nunca va a ser una vida de perfección y de sin problemas. No si seguimos a nuestro Señor, no si tomamos nuestra cruz y seguimos a nuestro Señor, pero tenemos una recompensa mayor que lo que este mundo pueda ofrecernos y sus placeres, la corona de vida. Por eso, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor, el que conquiste en medio de la tribulación siendo fiel hasta la muerte, no sufrirá daño de la muerte segunda. Esto es consuelo, porque la corona de vida es esta misma corona que nos salva de la muerte segunda. ¿Por qué? Porque Él estuvo muerto por nosotros y volvió a la vida y ha sido coronado y Él gobierna con toda autoridad sobre los cielos y la tierra. Esto es impresionante, esto es increíble, este es nuestro Señor. Por Él y por su obra en esta vida y sus tribulaciones y en las persecuciones de la sinagoga de Satanás o de todas estas grandes religiones y poderes malignos que atacan a la iglesia, al pueblo de Dios y al Señor que no pueden tocar porque es invencible. A Él le dan la corona de vida porque Él venció por nosotros y en su conquista nos ha librado de lo que realmente importa y es de la muerte segunda. Porque podemos morir una vez, pero conquistada fue la muerte en victoria. Y realmente lo que para muchos es la mayor tragedia que puede suceder, la muerte para nosotros es victoria, es conquista. Porque el momento en el que nosotros morimos conquistamos la muerte. Porque Él la conquistó por nosotros. Esta pequeña sombra de la verdadera muerte, que es esta primera muerte, ha sido conquistada. Y la segunda muerte ha sido pagada en nuestro lugar por aquel que estuvo muerto. Él estuvo muerto. Él pagó la segunda muerte por nosotros. Por eso la primera muerte no es nada para nosotros. Y no debería asustarnos. Y no debería acabarnos. Porque Él es fiel. Conquista sobre la muerte. Wow. Sobre la segunda muerte. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Señor. Ya conquistamos el desamor. Y tenemos acceso al árbol de la vida. Ahora la conquista sobre la muerte segunda. Tenemos la corona de vida. Nuestra tercera conquista nos va a llevar al maná escondida y la piedrecita blanca. ¿Qué tenemos que conquistar ahora? ¿Cuál es la tercera conquista? ¿Cuál es la tercera conquista que la iglesia tiene que participar en? Ya la falta de amor, el desamor, ya la muerte, ya la persecución. Ahora nos vamos a Pérgamo. Escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Y muchos comentaristas hacen referencia a esto y a este lugar donde mora Satanás por el culto imperial. Puede que sea. Puede que sea que ahí está una de las mayores representaciones del culto imperial. Y constantemente están haciendo sacrificios en honor al emperador como Dios. ¿Sí? Entonces ya tenemos la religión de Satanás y ahora vamos al mismo trono de Satanás, el gobierno de Satanás. Ya el poder religioso y el poder político, podemos decirlo de alguna forma. Que aunque el poder político es religioso, ¿no? Vamos a ver que usualmente la bestia y la ramera son amantes íntimos.
Esto es persecución. Ahora, ¿qué tenemos que conquistar acá? ¿Qué es lo que principalmente nos llama a Dios a conquistar cuando hablamos de Éfeso, de Pérgamo? Sorry, lo siento. En Pérgamo tenemos en primer lugar fidelidad, ¿no? Guardas fielmente mi nombre en medio de un mundo que busca que adoremos a los gobernantes, ¿sí? Y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. Hay un mártir. Hay un mártir y puede ser de nuevo que sea en los comienzos de la persecución imperial. O puede ser que sea ya avanzada la persecución imperial y la persecución judía también. Pueden ser muchas combinaciones. Pero ya ha habido mártires. Por lo menos uno. ¿Por qué murió esta persona? Por ser un testigo. Y esto no recuerda a Esteban, y un siervo fiel. Que le quitaron la vida. ¿Por qué? ¿Por qué le quitaron la vida? Porque fue fiel a Jesús. Entonces acá tenemos este tema de dar la vida. Tanto aquí como acá. Entonces, de alguna forma esto es un consuelo para Antipas y para todos los que van a seguir el ejemplo de Antipas. No, Esmirna es un gran ánimo en esas personas. Que ya sé que estén en la cárcel o ya sé que están a punto de morir. Y aunque acá tenemos una persona en particular que realmente dio y perdió su vida, el mensaje que Pérgamo nos deja no es el mismo de Esmirna. Porque la iglesia tiene que conquistar mucho más. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y ya vemos, Jesús siempre empieza con lo bueno. Porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Esta es la doctrina. No nos dejemos desviar mucho por Balaam y Balac. Porque sabemos quién fue Balaam, ¿no? Fue este profeta. O podemos decir claramente, fue este falso profeta que quiso ser utilizado para maldecir a los israelitas. Y es la famosa historia del burro que hablaba y le dijo, oiga hombre, ya, deje de pegarme. Y él, pero es que usted es un mal burro, y ustedes que nos iban a matar, a ustedes no le importa. ¿Sí? Este hombre que fue contratado para maldecir a Israel y que tuvo que bendecirlo, porque nadie puede maldecir lo que Dios bendice. Nos dice acá, Balaam y los caminos de Balac, que finalmente intentó, ¿no? Intentó enseñarle a Balac, que es este rey, qué hacer para que el pueblo desagradara a Dios y entonces Dios los maldijera él solito. Esto mismo están enseñando algunos en la iglesia de Pérgamo y este es un mensaje que la iglesia hoy en día necesita entender. Porque cuando hablamos de Pérgamo estamos hablando victoria sobre el sincretismo. Y hay muchísimas personas hoy en la iglesia que están enseñándole a muchas personas a ser piedra de tropiezo. Y son piedra de tropiezo para la verdad de muchas personas. En este contexto nos está hablando de comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Es decir, les está diciendo, ustedes pueden ser cristianos todavía y seguir el culto imperial. Coman comidas sacrificadas a los ídolos, participen de sus festines inmorales, pero arrepiéntanse, ¿no? Eso puede ser por la doctrina de la gracia libre y decir, no importa lo que ustedes hagan, Dios, ustedes ya hicieron la oración de fe, ustedes ya se arrepintieron, el amor de Dios está en ustedes no pueden perder su salvación, hagan lo que quieran, que Dios los ama. Puede ser una enseñanza mucho más persuasiva y de podemos ser testimonio a las personas en los bares, en las discotecas, en las orgías, solo en medio de ellas prediquemos el evangelio. ¿Sí? O no perdamos tanto
No empecemos a aislarnos y que nos empiecen a calificar y a señalar y a separar y a perseguir por ser diferentes a ellos. Incluso perder nuestros trabajos, ¿no? Incluso perder nuestros trabajos o ser señalados, separados del pueblo, separados de la práctica normal, y eso significa rechazo. Y el rechazo no es simplemente un rechazo emocional, es un rechazo de, que nos va a llevar en la vida, como Esmirna, a la pobreza, a la persecución, a un montón de cosas. Y hay gente muy persuasiva que dicen, podemos ser cristianos y ser homosexuales, por ejemplo. La famosa teología LGTBQ más, que está ya invadiendo las iglesias, que empiezan diciendo está el lado B y luego van al lado A y dicen, el lado B dicen, ustedes pueden tener deseos homosexuales, ser completamente homosexuales, mientras no actúen en esos deseos. Mientras no cometan inmoralidad sexual, ustedes son aceptados por Dios. Y luego, siempre que empieza por el lado B, luego se lleva al lado A que dice, ustedes pueden practicar homosexualidad y ser cristianos. Y esto lleva a cambiar no solo cómo nosotros entendemos la diversidad sexual o las orientaciones sexuales, sino muchos movimientos basados en esto empiezan a decir, está bien que ustedes vivan con sus novias o sus novios y tengan relaciones sexuales, está completamente bien. Porque les decimos a estas personas que está completamente bien. ¿Quién te digo yo que en tu lucha con tu pecado tú no puedes hacer cosas? Sincretismo. Sincretismo significa, podemos empezar a unir y amalgamar el cristianismo con cosas mundanas y llamarlo cristianismo todavía. No. Nuestro Señor nos dice, no. Nosotros no podemos vendernos. O seguimos a Jesús o pereceremos. No puedo decir yo sigo a Jesús y a Buda, yo no puedo decir yo sigo a Jesús y a Satanás. Simplemente no se puede. Jesús lo dice claramente. Uno no puede servir dos señores al tiempo. O sirve a uno o sirve al otro. Pero nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Lo mismo es con cualquier otra cosa. Nosotros hoy en día tenemos tantas variantes del sincretismo que es muchas veces imposible distinguir la iglesia. Tenemos sincretismo con el psicoanálisis, tenemos sincretismo con el movimiento seeker sensitive, el que busca hacer la iglesia relevante, o el movimiento de la relevancia. Y lo que importa es que la iglesia sea relevante, sea moderna, sea chévere, sea lo máximo. Lo que importa es que tengamos un montón de personas en la iglesia. No importa si son santas, no importa si son personas que se han arrepentido de corazón, que viven el evangelio, que han sido transformados por Jesús y conquistados con Jesús y comparten su victoria. El mensaje de Balaam y Balac es pongamos las piedras de tropiezo. Convenzámoslos de que ellos pueden vivir como el mundo y llamarse a sí mismos cristianos. El movimiento de la gracia libre o del famoso cristiano carnal es un ejemplo completamente de sincretismo. No es lo que yo viva, no es el fruto que doy, es una decisión que hice, una oración que hice, eso es todo lo que necesito en mi vida. No. Esto tengo contra ti. Si ustedes siguen el camino de Balaam y las enseñanzas de Balac, de esas personas que entre ustedes empiezan a decirles, y que esto es muy persuasivo en la iglesia, esas cosas antiguas podemos modernizarlas. Sí, y esto va en todo tipo de cosas. ¿Qué géneros pueden servir en el ministerio? ¿Qué significa la vida cristiana? ¿Cómo yo vivo la vida cristiana? ¿Cómo adoramos a Dios? En todo podemos hacer sincretismo con un montón de religiones. Es más, incluso con el secularismo. Hay pastores, hay líderes en las iglesias que enseñan principios seculares, les ponen un versículo y así es en la iglesia.
Hay personas que sin preparación, sin confirmación de dones y sin confirmación del llamado, suben al poder, tentados por el diablo, absorben la fama y el deseo de fama y son puestos de los púlpitos más grandes del mundo. Hoy en día, 2024, las personas con mayor audiencia, las personas que tienen mayor influencia en el mundo cristiano, que llenan estadios completos, son falsos profetas. Absolutamente todos. Eso es una locura. Porque si algo sufre la iglesia occidental es sincretismo. Decimos, ¿con qué podemos combinar a Jesús? ¿Qué podemos añadirle a Jesús para hacerlo más relevante, para hacerlo más moderno, para hacerlo más práctico, para hacerlo más pluralista, más aceptable, más inclusivo? No hay nada más inclusivo que Dios, no hay nada más diverso que Dios. Él creó un mundo diverso y un mundo lleno de todo. Y en la iglesia tenemos gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. No hay nada más exclusivo, no hay nada más inclusivo, perdón, y exclusivo al mismo tiempo, porque no es para todo el mundo y no hay nada más diverso que la iglesia. No tenemos que hacerla más inclusiva. No tenemos que tomar nuestras decisiones como las toma el mundo. Si cumplimos la cuota de diversidad en la iglesia, necesito tantas mujeres, tantas personas de color, tantas personas de una u otra etnia, o si no la iglesia no es relevante. No. No tengo que hacer la iglesia un show, un espectáculo, una charla TED motivacional que sea acerca de mí, de mis cosas. No tengo que yo unir a Jesús con la falsa religión, con la bestia o la ramera. Simplemente no tengo que hacerlo. Porque eso es algo que Jesús tiene contra la iglesia universal. Nosotros no podemos dejarnos hablar por estos falsos profetas con su boca dulce y sus palabras convencedoras que esto está bien. Nosotros no tenemos que sacrificar a los ídolos, no tenemos que cometer actos de inmoralidad, pero hoy en día hay muchos cristianos que no son capaces de decir yo estoy en contra del aborto, porque eso lo tacharía de intolerantes, de poco amorosos, y hay muchas personas que dicen, no, yo no lo haría, pero pues cada persona tiene sus libertades. Eso es secularismo. Eso no lo vamos a encontrar en la Biblia. En la Biblia no vamos a encontrar cada uno haga lo que mejor le parece, yo no juzgo a nadie. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de los sincretistas. El Dios que es todo amor y toda caridad, pero que no tiene bondad ni justicia. No podemos dejarnos llevar por los movimientos del mundo, no podemos vendernos al mundo, no podemos unirnos con el mundo, ni sus sistemas. O vamos a ser rechazados por Jesús. Es así de simple. El sincretismo no lleva a ningún lado, más que a la destrucción de las personas. En la iglesia, la destrucción de las iglesias, a la destrucción de familias, de hogares. Así no se vive la vida cristiana. O morimos como los de Esmirna, o somos infieles hasta la muerte. Y en vez de dejar de sufrir el daño de la segunda muerte, tenemos que enfrentarlo en todo su furor. Así tú también tienes algunos, de la misma manera mantienen la doctrina de los Nicolaitas. Y ya vimos que hay herejía, ¿no? Y esto es herejía. O sea, no podemos decir que Balaam y Balak no son herejía. Y recuerden, todo esto nace de la iglesia. Nace en la iglesia. Esto no es externo a la iglesia. Esto no es persecución externa como en Esmirna, que ya es fuerte y desastrosamente arrasadora. Esto es persecución interna. Y persecución interna de una forma que quiere que sigamos falsas enseñanzas y vivamos una vida falsa. ¿Sí? En el pastor de Hermas este es uno de los temas más constantes. Para Hermas una de las
mayores fallas, eh, uno de los mayores problemas es la iglesia que tienen las personas en la iglesia que tienen un doble corazón, que no quieren seguir a Jesús, pero dicen querer seguir a Jesús y están como ahí en el vaivén. Esto es el sincretismo. Necesito a Jesús, pero una dosis de moralismo, una dosis de secularismo, una dosis de filosofías paganas, de hechicería, de brujería, de ángeles, de misticismo, de gnosticismo, de todo. De todo le metemos al cristianismo. No, no podemos seguir a falsos profetas, no podemos cometer sincretismo y tampoco podemos dejar que haya gente en la iglesia o miembros de la iglesia que de forma abierta mantengan falsas doctrinas. Estos falsos maestros, tanto los que como Balaam quieren ser piedra de tropiezo para el pueblo y que cometan sincretismo y que cometan pecado para ser juzgados por Dios, y estas personas que enseñan falsa doctrina, igual no pueden ser y no pueden tener roles de liderazgo en la iglesia, y que tenemos que tener cuidado de personas que ponemos en el liderazgo. La doctrina importa. De nuevo, igual que en Éfeso, tenemos el llamado al arrepentimiento. Esto no es el fin, y que estemos en esto no es el fin, pero si no nos arrepentimos, ahí sí viene el fin. Ahí sí viene el fin. Esa es la misericordia de Dios. Dios no está acá juzgándolos, aunque ya deberían ser juzgados, porque esto no es algo ligero. Dice, arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y acá es donde nos dice, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Y esto, para la iglesia que escuchó esto fue vivo. Porque esas personas estaban entre ellos y fueron... Uy, yo creo que todo el mundo volteó a mirarlos. Todo el mundo volteó a mirarlos. Y ya, ahí están. Esos son. Arrepiéntanse ustedes, hagan lo que tienen que hacer, o si no, yo mismo voy a pelear contra ustedes. Ustedes no se van a volver mi enemigo si ustedes siguen a falsos líderes y falsos caminos y falsas doctrinas. Yo mismo pelearé contra esos líderes y yo los acabaré con la espada de mi boca. Yo mismo los sacaré con la espada de mi boca. Yo mismo haré la conquista. Y eso significa, yo acabaré con estos falsos profetas y con este falso pueblo. Por tanto, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor, al que conquiste, ya tenemos el árbol de la vida, ya tenemos vuelta al Edén, mejor que Edén, ya tenemos vida eterna, no sufrir la muerte segunda. Ahora tenemos el maná escondido. El tesoro mismo que está escondido en la presencia de Dios. Recuerden, en el tabernáculo, en el arca del pacto, se guardó maná. ¿Sí? Ese mismo maná que representó la provisión milagrosa de Dios y que es una sombra del verdadero maná que es Jesús. ¿Sí? Él es el verdadero maná. Yo soy el pan de vida. Comeremos de la misma presencia de Dios. Recibiremos esa recompensa de estar en la misma presencia de Dios, ¿no? Y comer como si estuviéramos en el santo de santos, ¿no? En el lugar santísimo. Y finalmente, hay muchas interpretaciones posibles de esto, de la piedrecita blanca. Una puede ser que cada persona que conquiste, es decir, la iglesia conquistadora y los miembros verdaderos de esta iglesia conquistadora, van a tener un nombre único que los va a distinguir. De los 10.000 Danieles, yo voy a tener un nombre. De los millones de Danieles, porque no sabemos cuántos, que en este mundo nos llamamos Danieles, tal vez allá tengamos un nombre completamente diferente. Un nombre que Dios mismo nos ha puesto, que nos separa de todos, que es nuestra verdadera identidad, podemos decirlo. Nuestra verdadera identidad última en la nueva creación. Tenemos un nombre, ese nombre nos lo da nuestro propio Señor. O puede ser que este mismo nombre sea el nombre de Cristo, que es nuestra identidad. ¿Sí?
y que esta piedrecita simplemente nos identifica como su posesión. Cualquiera de las dos es una gran recompensa. Y ambas pueden ser verdad, ¿no? ¿Por qué no podemos decir que en Cristo tenemos una identidad particular de todos nuestros hermanos y hermanas? ¿Quién sabe cómo funcionarán los nombres en la nueva creación? Pero tenemos vida eterna, librados de la muerte segunda. Y la presencia misma de Dios, disfrutar del maná escondido y tener esta piedrecita blanca. ¡Qué gran victoria! ¡Qué gran victoria! No es fácil, hay mucho que conquistar, pero Él está en control. Y eso es lo que aprendemos de Esmirna y lo que deberíamos aprender siempre. Él está en control. No depende de nosotros. Él ya triunfó. Nosotros solo compartimos su victoria y somos entes de su victoria, pero Él es el gran conquistador.